Te cuento que bombón significa dos veces bueno. En efecto, viene de la duplicación del adjetivo francés bon, que significa bueno. Farmacias Carol presenta Bueno, feliz y agradecida como siempre cuando estoy aquí en la gratísima compañía del doctor José Javier Afilis Izay, quien es un médico de los que tienen rostro humano, de los que cuidan a los pacientes, de los que tienen cuidado, muchos, y además siempre andan buscando cómo ayudar y hacer como el tema mucho mejor. La estadía, porque todo el que está enfermo no le está pasando bien y muchos médicos no lo saben, pero el doctor así dice. Así que bienvenido y más con el tema que nos ocupa hoy, porque doctor, ese es un tema bastante complicado, ese de la infección nosocomial, ¿de qué se llama? Esa infección que se adquiere en los hospitales. Yo he oído médicos que dicen, bueno, traten de irse rápido. Claro. ¿Hay Buenas tardes, algún? Anameta. Gracias por la invitación nuevamente. Para mí siempre es un placer estar en tu programa. Bueno, primero yo creo que usted no requiere invitación, este es su espacio, es nuestro. Saskia siempre está feliz de que esté por aquí y Gracias. realmente con mucho cariño y reconocimiento a su profesionalidad, sobre todo. Gracias. Gracias. Doctor, esas infecciones que se adquieren en los hospitales, ¿por qué ocurren? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde vienen? Sí, yo creo que es oportuno, como ese tema se ha estado hablando en los medios de comunicación para todo público, es oportuno quizás aclarar algunas cosas. Efectivamente, infección nosocomial se refiere, nosocomio viene de hospital en latín, de recinto donde se atiende a un enfermo. Son las infecciones que se adquieren dentro del ambiente hospitalario. Eso quiere decir hospital, clínica, facilidades donde reciben pacientes por otro motivo. Toda infección que se adquiere en esos medios se llaman así, infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas en el hospital. Y son aquellas que por definición ocurren en los pacientes que no llegaron con la infección, ni tampoco la estaban incubando. Esas infecciones se van a notar después de las 48 horas, 72 horas o más en los pacientes que están internos de manera prolongada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el paciente, por cualquier vía o por diferentes vías de su cuerpo, penetran unas bacterias que habitan en el hospital. ¿De dónde vienen esas bacterias? Bueno, de otros pacientes, a veces del mismo personal médico, de visitas, que contaminan superficies. Para eso siempre se ha hablado mucho de cómo evitar, cómo mantener la higiene en grado extremo para que eso no suceda. Pero es algo que hay que notar, sí sucede. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud reporta que en los Estados Unidos y en países desarrollados, de cada 100 pacientes hospitalizados, 7 adquieren una infección en el hospital. Y ese mismo reporte dice que en países como el nuestro, se estima que 15 de cada 100 adquieren esa infección. Eh, entonces, eso es importante tenerlo. Claro, se ha tratado de implementar medidas para prevenir esto. Nunca se ha logrado un 100% de prevención, aun cuando se hagan las cosas bien hechas. Pero eso sí hay En que tener ninguna parte conciencia. o sea, en ninguna parte del mundo se exime de esta posibilidad. Se baja a 0%, eso no existe. Se hace mucho esfuerzo y se toman muchas medidas.
Imagínate, ¿de dónde salen esas bacterias? Bueno, son bacterias que pueden estar en el paciente cuando llega. Cuando llega un paciente puede tener microbios en su nariz, los visitantes, el mismo personal médico la va adquiriendo y se contamina. Porque es bueno que las personas entiendan cuál es la diferencia entre contaminación e infección. Contaminación es cuando tú tienes encima el germen, la bacteria, el hongo, la espora. Pero infección es cuando tu cuerpo reacciona ante eso. Entonces, muchas veces tenemos mucha contaminación. Por ejemplo, tener bacterias sobre una mesa o en una pared, eso se llama, la mesa está contaminada, la pared está contaminada. Pero infección es la respuesta del cuerpo cuando ocurre esa contaminación. No siempre que hay una contaminación va a haber una infección. Entonces, hay dos medidas que yo quiero mencionar que son muy importantes para tratar de combatir esto. Una es el lavado de las manos. Resulta que las manos se convierten en la vía de propagación principal de todas estas infecciones. Imagínate un personal de salud que está tratando a un paciente muy crítico que está infectado. Si no se lava bien las manos, cuando va donde otro paciente le puede llevar esas bacterias. De ahí que en nuestro país siempre ha sido un gran problema que en los centros hospitalarios a veces no se dispone ni siquiera de agua potable o agua, sino que están en unos tanques o a veces ni la hay. A Cuando veces vino ni en el la mismo baño, o sea, yo perdón, conozco, hay veces que ni en el baño hay agua. exactamente. Entonces imagínate, hay que tener higiene de las manos. Cuando vino lo de la pandemia, todos nosotros tomamos conciencia de lo que eran las manos. Entonces tuviste que proliferaba mucho aquello de que soluciones con alcohol, etcétera. Pero lo más importante de todo eso era lavarse las manos con agua y jabón. Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, si tú vas a cualquier hospital moderno, aquí los hay, ves que a la salida de cada habitación hay un lavamanos. ¿Para qué? Para que el personal se lave las manos cuando entre, antes de entrar, y se las lave cuando salga. Que no lo haga, eso es otra cosa. Pero esas son de las medidas que se implementan. Y eso vale también para los familiares y para el mismo paciente. Eso es uno. El otro gran problema que ha surgido con este tipo de infecciones es el uso indiscriminado de los antibióticos. Aquí, particularmente en este país, tú vas a la farmacia y dices, yo tengo una gripe. Tómese este antibiótico, le dice un, entre comillas, farmacéutico. Eso muchas veces, esos son infecciones virales. Otras veces el antibiótico se da el que no corresponde. Entonces, ¿cuál es el peligro de eso? Que si tú usas un antibiótico inadecuado o innecesario, o por el tiempo insuficiente, o por mucho uso también, desarrolla lo que se llama la resistencia a los antibióticos. Entonces, esa resistencia, ¿quién la manifiesta? Las bacterias. Y se vuelven unas superbacterias. Entonces, nosotros en este país, yo creo que nadie puede decir no tengo culpa con esto. Hemos ido alimentando mucho esa situación. Cuando dicen que yo adquirí una infección en el hospital y que eso fue un descuido del hospital, eso hay que analizarlo muy bien. Muchas de esas bacterias que adquieren en los hospitales son de la misma materia fecal del paciente. No hay buena higiene, se le pasa, le contamina una herida quirúrgica. Y ahí surge también la infección. Lo que pasa es que como es en el ambiente hospitalario, esas infecciones suelen ser bravas, porque se mueren de la risa de los antibióticos de tanto que se han expuesto y que ya saben cómo vencerlos. Entonces yo creo que eso es importante que las personas recuerden esto. Lavado de manos y eh, el uso racional de los antibióticos. Eso parece, mira, lo insisto mucho en la universidad, lo insisto con médicos, pero parece que hay un problema en este país. Porque la gente cree que si no la idea es que no me dieron antibióticos, es como dicen, me dejaron desprotegido. Y lo que no saben es que le están contribuyendo a hacer un daño, no solamente a esa persona, sino a la comunidad. Entonces, claro, hay otras medidas. Mira, por ejemplo, mencionaste algo que es cierto.
vete ya, si no hay necesidad de estar hospitalizado, hay gente que le dice, déjeme un par de días más, porque el seguro se lo cubre, qué sé yo. Uno dice, no, si no es necesario, no, con el temor de que pueda venir una de esas bacterias, que te la puede traer un visitante, te la puede traer un personal, puede aparecer en cualquier sitio. ¿Y cómo entran al cuerpo? Yo te voy a decir, por ejemplo, los Ay, escenarios son... doctor, discúlpeme, pero yo estuve una semana en una clínica una vez Mm. y cuando me dieron de alta y me han llevado la alimentación, algo como de despedida, como que la intuición me dijo, ¿y tú te vas a comer eso? Y mi otro yo me dijo, y con esa hambre que tú tienes, pues déjame decirte que ahí fue que me dieron de alta y yo tuve un mes grave, grave, grave en mi casa. Porque ahí fue que yo enfermé con parece que unos alimentos contaminados. O mal manejado. Fíjate que ahora, cuando te llevan una bandeja con alimento en cualquier clínica o algo, debe de ir totalmente cubierto. Y el personal que maneja los alimentos debe tener protección. Ahora, te digo, nosotros estamos muy lejos de entender lo que son las medidas para Sí, evitar sí. infecciones. Por ejemplo, yo voy al súper y en el súper con frecuencia, para dar un ambiente de mucha limpieza, le ponen mascarilla a los que están bregando con embutido, queso, jamón, etcétera. Pero continuamente ves cómo ellos se llevan la mano como para arreglarse la mascarilla. En ese momento, ahí están súper contaminándose porque esa mascarilla ya está llena de microbios. Entonces no lo entendemos, es una cuestión de concientizar a todo el mundo. En el ambiente hospitalario sí se hacen otras medidas. Por ejemplo, hay muchas recomendaciones claras. eh, el tipo de agua que tú utilizas, filtro para los aire acondicionados, limpiar los ductos, termina el día de cirugía o entre cirugía hay que hacer una limpieza con desinfectantes. Al final del día hay que hacer una limpieza profunda, inclusive en eh, en las mismas lámparas. Los anestesiólogos continuamente están poniendo tubos dentro de la vía respiratoria de los pacientes. Esas vías están llenas de microbios. Entonces, esa zona en los hospitales, eso es lo que hay que limpiar más, porque ahí hay muchas bacterias, los mismos pacientes que han ido depositando y que venían en el aire. Eh, Hay que tener control de las aguas. Por ejemplo, aquí una vez se habló de unas infecciones que en Estados Unidos, en algunas cirugías plásticas, y eran unas bacterias muy resistentes que no, son de la misma familia de la tuberculosis, pero no son tuberculosis. Esa es donde se metían. Se meten en cisternas y luego colonizan los instrumentos. Si los instrumentos no son debidamente preparados, fíjate que se prefiere mucho lo desechable, pero a veces hay que reutilizar los instrumentos. Entonces eso tiene un proceso que implica descontaminar, luego viene la desinfección y luego viene la esterilización. Eso tiene un proceso muy riguroso. Que eso no se lleve en algunas partes o en muchas partes es posible, lamentablemente. Imagínate tú los escenarios de nuestra realidad social. Vas a un hospital, el hospital está sobresaturado de la cantidad de gente que le llega. El hospital no puede decir, mira, ya no tenemos capacidad en emergencia, no tenemos capacidad, hay que ingresarlo. ¿Dónde lo ingresan? Lo ponen en una camilla o en una silla al lado de otro que llegue con una infección. Ese paciente muchas veces llegan con fracturas que ocurrió en la calle por accidente. Se queda en la emergencia un buen tiempo. Entonces, cuando lo vienen a admitir para hacer entonces la cirugía, pasan 2 o 3 días, está lleno de bacterias ya. Por más precaución que tome el médico o la institución, ya como quiera va eso en contra. Entonces, eso es un problema que lamentablemente es social. Nosotros no hemos llegado al estándar. Aquí sí hay instituciones con estándar, déjame decirte, que tienen un muy buen estándar, pero lamentablemente no es para todo el mundo, ni está en todas partes. Pero hay una realidad que hay que atenderlo. A ese paciente tú no puedes decir, bueno, mira, aquí no hay capacidad, vete a otro sitio, porque no hay otro sitio. Entonces, yo creo que por un lado va a haber que educar muy bien a las personas y concientizar sobre una serie de medidas que hay que tomar para prevenir este problema de las infecciones, que es un problema muy serio, porque no solamente atenta contra la vida del paciente
o le alarga las enfermedades, sino también que representa un costo importante para un país en materia de salud pública. Porque lamentablemente todo es económico. Tú tienes que medir cuánto cuesta cada cosa. Yo una vez conversando con una pasada ministra le decía, oiga, si usted logra habilitar de agua potable todos esos subcentros, hablando con que le lleven agua potable a los diferentes centros, el país se va a economizar millones de dólares al año de infecciones porque se pueden lavar las manos. Entonces te decía, por un lado, concientizar a las personas sobre eso, de la realidad de que entendamos que nosotros tenemos que trabajar más en la educación. O recientemente había un caso de mala práctica que hablaba de que en un hospital que hubo una amputación 2 años después. Oye, ¿por qué uno como médico ve algo absurdo sin conocer el caso? Porque ese paciente seguramente pasó por toda esa peripecia que se escapa al personal médico, se escapa al hospital y cae dentro de nuestra realidad social. Imagínate que ahora a uno le digan como médico, no, pero eso es susceptible de una demanda. Entonces yo soy el primero que voy a decir, dame el marco legal mediante el cual yo sepa cómo voy a practicar mi medicina. Entonces las personas deben entender que esta situación es muy seria, lo de las infecciones de los hospitales, pero que todos tenemos algo de contribución de que ocurra y también tendríamos que tener contribución para que no ocurra. Bueno, ese es un tema, doctor, bastante profundo, porque los médicos íntegros son los que más están lastimados en este proceso, porque yo creo que en su mayoría puede ser que hagan una práctica correcta de la medicina, pero también hay otros que ven la medicina en un marco totalmente comercial. O sea, yo he visto médicos que ni leen ni miran prácticamente al paciente. Eh, Claro, lo básico siempre, lo primero que tiene que tener contacto con el paciente y el contacto con el paciente comienza con la presentación, le sigue porque usted vino y luego viene un interrogatorio, una conversación y al final un examen antes de proceder con los estudios. No hay ningún estudio en la faz de la Tierra, por más sofisticado que sea, que sustituya ese encuentro entre el médico y el paciente. Por eso es importante cultivar adecuadamente esa relación. y ese ojo clínico, o sea, yo sé que su escuela y usted como docente también se ocupa de eso, pero yo recuerdo, por ejemplo, el doctor de Camps, una vez yo fui le llevé a mi hija y él me dijo, ella tiene una extremidad más larga o ella carga algo de ese lado. Y yo no me había dado cuenta. Y era que ella toca viola y el instrumento lo Claro. llevaba de ese lado. Entonces me impresionó o sea, el ojo clínico de ver al paciente, de estudiar al paciente que tiene enfrente. Y eso lamentablemente se ha ido perdiendo también en esta cultura light que tenemos. Así es. Mañana le voy a mandar algo que es acerca un poquito de eso, del artículo de esta semana. Doctor, gracias por esa información que nos ha dado hoy. Y creo que tenemos que tener más cuidado también los usuarios de los médicos a la hora de calificar de los médicos y a los mismos centros. Exactamente. Siempre es Así un que, placer. ¿dónde lo podemos ubicar? Como Bueno, yo siempre. estoy en el 809-221-1099. Es un teléfono de contacto y también WhatsApp. Como estoy en varios sitios, por ahí me pueden abordar o llamar y le damos la información que deseen. Me consta que él siempre está disponible. Además, el tema de las varices, ustedes pueden buscarlo ahí en el Instagram y ahí hay mucha información interesante que ver. Esos centros de varices y esas inyecciones, esas arañitas y cómo se, se rectifican.
Gracias, doctor, por estar con nosotros y nos vemos prontito. Dios mediante. Un placer, cuídate. Bye. Gracias. Señor director, vámonos a pausa. Farmacias Carol presentó